Ok. Sean bienvenidas todas las personitas que nos ven y van a ver a través de este live de TikTok. También sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de la repetición en la plataforma roja, en donde subimos pues estos videos a manera de repetición, de manera completa. Pues ahí para quien no haya podido estar en este live o más bien quiere ir a repetir el live porque no entendió algo o se le pasó, pero pues ahí va a estar, ¿no? Ahí hemos subido desde el inicio que hemos hecho live hasta ahorita. Bien, el día de ayer leímos Génesis capítulo 4 versículo 15 y el día de hoy vamos a leer Génesis capítulo 4 versículo 16. Bien, dice así: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nob, al oriente de Edén. Bien, vamos a explicar a qué se refiere el que salió Caín de delante de Jehová. Si bien, esto lo podemos ver a través de Romanos capítulo 3, versículo 23 y versículo 24, ¿no? ¿Qué pasa cuando vemos a Adán alejarse de Dios, ¿no? Por cuanto la palabra de Dios no estaba en el corazón de Adán, por lo tanto menciona la palabra fue destituido de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué significa estar apartado? Significa estar destituido de la gloria de Dios, ¿no? Pero ¿qué conlleva estar destituido? Pues conlleva estar bajo maldición. Y uno podrá decir, ¿cómo es que bajo maldición? Eso lo dice también la palabra y lo vamos a buscar. Si bien sabemos, en la palabra está escrito en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Menciona esto: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, la maldición en la que cayó Adán, o sea, es estar destituido de la gloria de Dios. ¿Y qué es estar destituido de la gloria de Dios? Dice, entró en pecado. Y cuando entró el pecado, entró la muerte. Pero como sabemos, Adán no se vio muerto. Por lo tanto, también nosotros cuando leemos de manera literal la palabra de Dios, podemos ver, pues Adán no murió porque siguió y engendró hijos, ¿no? Engendró a Abel, engendró a Caín, engendró a Set y pues así, ¿no? Y vivió muchos más años. Pero sabemos que la palabra está escrita en lenguaje espiritual. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, que nos dice, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. Es decir, si yo veo en la palabra que dice, no, digamos, todos son pecadores. Todos son pecadores. El hombre natural percibe de manera literal, entonces todos son pecadores. Pero eso lo podemos ver a través de Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces un humano normal se podría poner a pensar, sí, es que todos somos pecadores. ¿Quién puede decir que no somos pecadores? Pero Romanos capítulo 3, versículo 24 menciona, siendo justificados gratuitamente por su gracia en redención que es en Cristo Jesús. Entonces uno se pone a pensar, bueno, sí, Cristo nos redimió, eso lo conozco, eso hasta me lo han dicho el líder de mi congregación, me lo han dicho muchas veces, entonces sí, yo lo creo, pero todos somos pecadores. Entonces, como lo dice la palabra, dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque menciona, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces lo que está escrito es de manera literal, no es de manera literal, sino que necesita ser interpretado por el Espíritu de Dios mismo, ¿no? Entonces, si yo una persona veo y la conozco y esa persona dice que es pecadora, pero si yo he leído la Biblia y sabemos que por medio de la palabra nos menciona que Dios aborrece el pecado. Entonces, esa persona que dice discernir, esa persona que se dice pecadora, ¿realmente está cerca de Dios? No está cerca de Dios. Por cuanto Dios aborrece el pecado, no está cerca del pecado, no tiene nada que ver con el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona siente frío, siente calor, siente cómo le llega el aire, empieza a sentir que tienes ganas de llorar porque le ponen música, porque así lo siente, porque en la tarde pasó algo y ahí en donde está en esa congregación empieza a sentirse bien, pues dice, el Espíritu de Dios está en mí, el Espíritu de Dios está aquí en esta congregación. Pero sabemos que iglesia significa congregación de justos.
¿no? Iglesia, la iglesia de Jesucristo. Entonces, si sabemos que en la iglesia debe de ser una congregación de justos, y yo veo que en esa congregación donde yo voy, yo digo que soy pecador y esa persona dice que es pecadora, entonces esta no es la iglesia de Jesucristo. Es lo que nos debemos de poner a pensar todos, ¿no? ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? La iglesia de la congregación de los justos. La iglesia de la congregación de los justos. Bien, pero recordemos el punto original, que dice Génesis 4:16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra. ¿Qué significa que qué significa salir de delante de Jehová? De delante de la presencia de Dios. Ya lo vimos, la acabamos de explicar, que es como cuando Adán cayó en pecado y fue destituido de la gloria de Dios. Estar fuera de la presencia de Dios es eso, estar destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 24. Pero sabemos que un versículo adelante nos dice realmente el evangelio, ¿verdad? Bien, para que podamos explicar un poco mejor, vamos a leer Génesis capítulo 40, ¿va? Vamos a leer Génesis capítulo 40. Y si muchos ya han leído Génesis, pues sabrán que esta es la historia del copero y la del panadero. Bien, dice Génesis 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Aquí podemos ver la misma historia que pasa cuando Adán pecó, delinquió contra su Señor, contra Dios. Es sombra ¿no? de los postreros días, ¿no? Bien, y dice, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Bien, dice, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid de mí y en la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón, y le dijo, esta es su interpretación. 3 sarmientos son 3 días. Aquí podemos ver otra vez el evangelio, ¿no? Sabemos por qué el número 3 en la palabra es muy importante, ¿no? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo al tercer día resucitó para justificarnos, ¿no? Él resucitó para justificarnos. Bien, al tercer día. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he aquí porque me pusiesen en la cárcel, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? Sabemos que este copero pues tuvo un sueño. Ese sueño, ¿qué fue lo que pasó? Menciona que veía una vid, la cual pues él solo tenía que observar. Él menciona que él solo observaba cómo la vid iba creciendo, ¿no? Era una ramita pues que iba creciendo y pues se hace así, ¿no? Digamos como un arbolito. Se hace así como un arbolito, extiende sus ramitas, empieza a florecer y menciona que empieza a brotar, a madurar sus racimos de uvas, ¿no? Entonces ese copero menciona
que tenía la copa de Faraón ahí y que solo tuvo que ir a la vid que ya estaba hecha y exprimir las uvas, ¿no? Menciona que esa copa fue la que le entregó a Faraón, pero ¿qué es lo que hizo el copero? Solo observó la vid. Sabemos quién es la vid. Esto es sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, en Él fue impuesto el pecado de todo el mundo, y todo lo que nosotros no pudimos cumplir a través de la ley, pues Él lo vino a cumplir, porque menciona: yo no vine a abrogar, sino a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque nosotros somos incapaces de poder cumplirla. Si bien las personas ¿cómo les podría decir? No sé cómo decirlo, como que reposan, ¿no? Como que se reposan en su propio entendimiento y en su propio conocimiento, y de poder decir: el Nuevo Testamento menciona 2 grandes mandamientos, pero el Antiguo Testamento son 10, pero el Antiguo Testamento de los 10 mandamientos está resumido porque realmente son 613 mandamientos, decretos y mandamientos, ¿no? De cosas que debes de hacer y de no hacer. ¿Quién ha de poder cumplirla? Se autoengañan, sí, Marielita. Pues sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Por cuanto en su corazón ellos se creen buenos, pues tratan de cumplirla, ¿no? Tratan, mas no la cumplen. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo menciona: ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, ¿qué quiso decir? Quiso decir: toda la humanidad, todos ustedes son malvados. El único bueno es Dios. Por lo tanto, ¿quién es bueno para poder cumplir la buena obra de Dios? Ahí está la clave. Bien, entonces, ¿qué es lo que hizo el copero? Solo tuvo que observar, no tuvo que hacer nada para que esa vid creciera, ¿no? Porque dice que él solo observó cómo la vid, pues, crecía y brotaba su flor y maduraba sus uvas, sus racimos de uvas, ¿no? Bien, entonces menciona que dice que los 3 sarmientos son 3 días, ¿no? Los 3 días sabemos de dónde provienen, que son los 3 días por los cuales nuestro Señor Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Bien, dice: al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Sabemos que Adán, antes de no tener la palabra de Dios en su corazón, antes de caer en incredulidad, sabemos que él era como el copero de Faraón, ¿no? Él era el siervo de Dios, para explicárselos de esa manera. Entonces, menciona que a los 3 días, pues prácticamente, como nuestro Señor Jesucristo, a los 3 días nos restituye con justificación para tener comunión con Dios nuevamente. Bien, sigamos. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alcanzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Vamos a parar ahí para poder explicar a qué se refiere pues el sueño del panadero, ¿no? Menciona el panadero que soñó que veía 3 canastillos blancos sobre su cabeza. Si bien sabemos, ¿no? Si nos enfocamos de manera literal, ¿cómo son? Que nos menciona, ¿no? En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón. Si bien sabemos que la pastelería y la repostería es tan difícil de hacerlo, que no cualquiera pues es repostero o pastelero, ¿no? ¿Quién es el que pues en un punto menciona que puede tener esa profesión y decir es demasiado fácil, ¿no? Siempre necesita demasiado esfuerzo, y más que el esfuerzo necesita
levadura, que esto es muy importante. Necesita levadura para poder, de estar así, pues hacerse así, ¿no? En ese punto, ¿qué podemos ver en el panadero? Podemos ver la obra del panadero, ¿no? Porque si bien arriba vimos que el copero solo tenía que observar cómo la vid crecía, florecía y maduraba sus racimos de uvas, aquí vemos que no menciona en ninguna parte que pues los manjares de pastelería pues se hacían así nada más porque así, ¿no? Por lo tanto, el pastelero es el que tuvo que hacerlo. Bien, pero ¿por qué menciona? Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Si bien podemos ver la obra del panadero, que menciona aquí, la obra para Faraón no vale nada. La obra para Faraón no vale absolutamente nada y dice que ¿qué dice? Quitará Faraón tu cabeza sobre ti y te hará colgar en la horca. Entonces, esto también es sombra del 99% de todas las personas a como cuando leen la Biblia, o más bien por el corazón soberbio, altivo, ególatra que tiene, prácticamente lo que quiere hacer es entregar todo lo que él piensa que sale bien de él y dárselo como justicia a Dios. Sabemos que la palabra menciona porque sus justicias, vamos a buscarlo, ¿no? Porque vamos a buscar en qué versículo y en qué capítulo está. Esto está en Isaías capítulo 64, versículo 6. Menciona la palabra: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora bien, ¿qué son las justicias del hombre para Dios? Dice que son trapos de inmundicia. Si nosotros buscamos qué es inmundicia, vamos a buscar qué es inmundicia, vamos a encontrar el significado. Dice, no, es que hay que poner, ¿qué significa? Porque si no, nos da otra descripción. Dice, acepciones principales. La inmundicia es suciedad y basura, que es el significado más directo. Bueno, aquí habla de interpretación de según la inteligencia artificial, ¿no? Pero dice, se refiere a la cualidad de carecer de limpieza o de pureza. Alude tanto a la acumulación de suciedad y basura física como conductas y pues más cosas, ¿no? Según la interpretación de la IA. Pero realmente la inmundicia es todo aquello que no sirve, la putrefacción, la suciedad, el cochambre. Todo eso es la inmundicia. Entonces, si yo llego con Dios y le entrego ese trapo, que para mí es lo mejor del mundo y Dios lo debe de aceptar porque son mis justicias, ¿qué va a decir Dios? Cambiemos el panorama, ¿no? Aquí está Dios. Y ve el trapo y va a decir, eso es un trapo de inmundicia para mí, ¿no? Porque tus justicias no son mis justicias. Por lo tanto, pues, ¿qué va a pasar? Nadie puede ser justo por la buena obra que hay en sus corazones. Pero, ¿cómo se puede ser justos? ¿No? Ahorita lo vamos a explicar. Sigamos leyendo. Leamos de nuevo el versículo 20 para poder entender. Entonces ya vimos que José interpreta que el panadero iba a ser ahorcado, pero el copero iba a ser restituido a su cargo. ¿Por qué? Sabemos que el copero solo tuvo que observar. El panadero, que tuvo que hacer, tuvo que obrar y hacer todos los manjares de pastelería, ¿no? Bien, sigamos. Dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio el jefe de los coperos
y dio la copa en mano de Faraón, tal cual como había sido interpretado, ¿no? Mas hizo ahorcar el jefe de los panaderos como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Bien, ¿por qué es que el jefe de los coperos fue restituido? Bueno, fue restituido. Fue restituido de nuevo a su cargo, a donde estaba en el principio con el faraón, ¿no? ¿Qué es lo único que tiene que hacer a Faraón? Servir el vino, ¿no? Pero el copero se tiene que esforzar para hacer el vino. No se tiene que esforzar, como lo vimos en el sueño. Él solo tuvo que ir y tomar la uva y hacerlo así, ¿no? Si nosotros nos ponemos de una manera humana, solo tiene que ir, servir la copa y darla. Pero él hizo el vino, él no hizo el vino. Él hizo la copa, no hizo la copa. Absolutamente nada. ¿Qué es lo que lleva? Es lo que ya está hecho. Por lo tanto, el panadero, ¿qué es lo que hace el panadero? El panadero se esfuerza demasiado en hacer y que quede exactamente perfecto y la entrega a Faraón. Si bien esto es sombra de lo del inicio, como Abel y Caín, también es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Esta vid es sombra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la sombra? Significa, digamos, ¿no? No sé si se pueda. No, es que no hay sombra, así como tengo demasiada luz aquí, no se puede ver. Pero imaginemos que mi mano hace sombra ahí atrás, ¿no? Es exactamente lo que está aquí, pero no es esto, ¿no? Pues ahí se ve la sombra, ¿no? No sé si se logra ver la sombra, ahí me estoy moviendo. Bien, entonces, la sombra es lo que está atrás de lo que está adelante. Por lo tanto, es esto, aquello, no es exactamente eso, pero da alusión por ser la sombra, ¿no? Bien, entonces eso significa sombra en la palabra, ¿no? Porque sombra, si nos ponemos en un montón de explicación de qué es exactamente la sombra, van a venir un montón de personas, no, es que la sombra es esto, es que, bueno, no nos enfoquemos en eso. Entonces, ¿a qué me refiero? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino y menciona la palabra. Vamos a leer qué nos dice la palabra. Dice, esto está en Mateo capítulo 1, versículo 21. Nos menciona la palabra: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? Si bien menciona nuestro Señor Jesucristo, he venido a hacer la voluntad del que me envió. Vamos a buscar qué es esa voluntad. Ahora bien, ya conocemos qué significa el nombre de Jesús. ¿A qué vino, no? Porque él salvará al pecado de sus pueblos. Si bien Jesucristo significa salvador de los pecados de su pueblo, vamos a ver cuál es la voluntad de la cual nos habla nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar qué nos menciona la palabra en Juan capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Aquí está la voluntad escrita: que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios fue cumplida en Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo menciona cuál es la voluntad del que le envió. Dios menciona que todo aquel que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que por medio de la ley nadie se justifica. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué nos menciona Romanos 7, 7? Vamos a buscar Romanos 7, 7. ¿Qué nos dice? No, creo que no. Sí. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Si bien sabemos que las transgresiones de la ley es pecado, pero no es el pecado
por el cual estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estos pecados por medio de la transgresión de la ley fueron perdonados en Hebreos 10:10. Pero sabemos que el pecado original fue introducido por un hombre, menciona la palabra. Por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte, y la muerte pasó a la humanidad por cuanto todos pecaron. Por un hombre. ¿Quién es ese primer hombre? Ese primer hombre fue Adán, por la incredulidad, por no tener la palabra de Dios en su corazón. Por lo tanto, que podía transmitir Adán, podía transmitir solo lo que había aquí, ¿no? Como mencionaba Job, de oídas te había oído, ¿no? Bien, entonces, si una persona dice, sí, ahí lo dice, ¿no? Que no es, pero yo me esfuerzo por agradar a Dios. Sabemos que la palabra también nos dice... la palabra nos dice en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero ¿qué es la fe? La fe es nada más decir, es que yo sí creo en Dios, es que yo sí creo en Jesucristo. Eso es la fe. Vamos a buscar qué es la fe. Aquí está. Te encontré. Esto está en Hebreos 11, mira. Y leímos, ¿qué fue? ¿11:6? ¿O 6:11? No me acuerdo. ¿Qué leímos? 11:6, mira. Y en el primer versículo de Hebreos 11 nos menciona que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por lo tanto, la fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve a el punto de vista del humano, que es la obra de Jesucristo, ¿no? Y todas las personas se pueden mencionar, es que yo no lo veo, pero yo creo en la obra. ¿Pero qué es creer? Creer es... Yo creo en la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero todavía soy pecador. Cuando en Hebreos 10 nos menciona la palabra que ese pecado ya fue pagado. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Menciona la palabra, ¿no? ¿Dónde los menciona? Dice, vamos a leer desde el versículo 8 de Hebreos 10 en adelante, ¿no? Dice... Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ya sabemos que es la voluntad de Dios, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Bien, quita lo primero, el primer pacto, para establecer esto último. No menciona lo último, dice esto. ¿Qué cosa? La obra de Jesucristo. Sigamos leyendo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Sigamos. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, que leímos arriba, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces menciona, porque con una sola ofrenda, ¿qué ofrenda? La ofrenda de Jesucristo, el cuerpo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, lo que ya leímos es, la ley es pecado. ¿Qué diremos pues? ¿No? ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. ¿Por qué? Porque la ley no es el pecado por el cual el hombre está destituido de la gloria de Dios. El pecado significa y es
la incredulidad, por cuanto la palabra de Dios no está en el corazón del hombre. Si todas las personas de verdad tuviesen fe y creyeran en el Dios bíblico y en Jesucristo, su Hijo, sabrían que a partir de lo que dice Hebreos 10, también lo dice en Isaías, también lo dice en Génesis, también lo dice en Éxodo, que de hecho, les adelanto un poquito, la hermana Namán en el perfil de TikTok de escrito está también, en la Biblia Azul, que hoy es sábado y hoy le toca predicar ahí, va a predicar en Éxodo, me parece 33 o... sí, 30, 33 o 33, no me acuerdo, pero es en Éxodo y van a ver, yo le acabo de ver lo que me estaba diciendo y yo dije, wow, ¿cómo es posible que el Espíritu de Dios es quien revela por medio de la palabra? Porque a simple vista el hombre natural lo lee y dice, pues sí, Jesucristo ofreció su cuerpo una vez para siempre, pero pues yo peco, yo me siento pecador. Y mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y se pone a pensar, hecha una vez para siempre. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, mi pecado fue pagado por Jesucristo. Entonces, todo empieza a entrar en concordancia. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, todo lo que yo hago, todo lo que yo he hecho, me hace culpable de todo eso. Pero esa culpa fue quitada. ¿Por qué? Porque el pecado ya no está. Más sin embargo, las personas que no lo entienden y están por medio de las obras, por medio de la ley, Santiago 2:10 y Gálatas 3:10, nadie la puede cumplir. Nadie. Pero ¿quién es el único que se vino a cumplirla? Fue nuestro Señor Jesucristo. Cosa que vimos en la historia del copero y el panadero. Que solo el copero tuvo que observar. ¿Qué cosa tenemos que hacer nosotros? Nosotros solo debemos de creer en lo que está escrito, tener fe. Sabemos que la fe es don de Dios, por lo tanto, la fe nace de ti. No nace de ti, nace de Dios, por cuanto Él es el misericordioso y Él es el que entrega el don de la fe. Por lo tanto, si yo como persona natural, ¿no? Digamos, una persona natural dice, es que yo sí tengo fe. Entonces, ¿tú eres pecador? Sí, yo soy pecador. Entonces no crees en la palabra de Dios. ¿Cómo no? Por supuesto, mira, yo aquí, hasta en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque pecamos. ¿En serio? Y no has hecho tan siquiera, ¿no? Aquí está Romanos 3:23 y abajito está el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa? Gratis. Algo gratis, no tienes que pagar por eso. No tienes que dar absolutamente porque es gratis, gratuitamente. En redención, dice, gratuitamente por su gracia. ¿En quién? En redención. Ya vimos que es redención. En liberación, en rescate, en pago, que es en Cristo Jesús. Entonces, Jesucristo ya pagó todo lo que yo debía hacer. La muerte atroz que yo debí de pagar, Jesucristo la pagó por mí. Es por eso que ahora el nacido de Dios le es otorgado el perdón de los pecados y no practica el pecado, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado y nos ha lavado de todo pecado. Y cuando Él resucita, a los 3 días, nos brinda justificación para tener comunión con Dios. Y de eso se han basado muchísimas personas, ¿no? Lo de los 3 días. ¿Dónde debemos obtener la interpretación de los 3 días? ¿O algún buscador? ¿Aquí? ¿En mi tío, mi tía, conocido? Absolutamente nadie. La palabra se interpreta a sí misma. Entonces, ¿por qué resucita al 3er día? Resucita para nuestra justificación. Bien, y como les digo, de esto se ha sacado un montón de teorías y que es que sí, dilató 3 días porque fue y bajó a donde estaba Satanás y se peleó con él y aquí y le quitó las llaves del Hades. Si bien cuando nuestro Señor Jesucristo estaba con los malhechores y le habló al malhechor que estaba al lado, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy
estarás conmigo en el paraíso. Pero oye, dice que a los 3 días resucitó. Entonces no bajó al Hades, porque justamente ahí donde estaba, derrotó al maligno por pagar el pecado, ¿no? El maligno pensó que salió victorioso, pero no salió victorioso. Quien subió donde está la majestad en las alturas es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que triunfó. Por eso es que menciona a Él: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le preguntó: oye, de casualidad tú sabrás si vamos a estar en el paraíso los dos. No. Él dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es por eso que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y pues sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez sin relación con el pecado, sabemos que es cuando bajó bueno, no bajó, ¿no? Sino ahora está sentado en el trono de nuestros corazones, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, sin relación con el pecado. Exactamente así es como pasa. Muchas personas esperan la segunda venida, y yo no digo que no vaya a pasar, ¿no? Porque yo no soy quien para decir Dios tiene que ser así. ¿No? Sabemos que las personas esperan a que Jesucristo venga desde los cielos y decir: ahí está Jesucristo, ahora sí voy a creer, ¿no? Pero sabemos que ahora los que ya fuimos justificados, recibiendo el perdón de los pecados, sabemos que Jesucristo ya mora en nosotros, ¿no? Que no tenemos absolutamente ya nada que pagar ni nada que hacer. Si no, pues estaríamos bajo las obras, como estuvo el pastelero. Bien, entonces, pues hasta aquí va a ser el live. Duramos 36 minutos en live, creo que un poquito más, porque recuerden que a las 8 bueno, en 24 minutos más o menos, 27 minutos para ser exactos, la hermana Namán pues va a estar aquí predicando por medio del perfil de TikTok de Escrito está también, de la Biblia Azul, de el hermano Matusalén, ¿no? Entonces, pues eso fue todo. Todo derivó a través desde Génesis capítulo 4 versículo 16, que vimos el significado de estar, del por qué Caín salió de delante de Dios, y ya explicamos de por qué, qué significa estar fuera de la presencia de Dios, que es estar destituido de su gloria. Pero los que ya fuimos perdonados de nuestros pecados, ya podemos estar constituidos nuevamente en presencia de Dios, y ya no vivimos por la vista del hombre, sino por la vista del Espíritu, predicando el evangelio a toda criatura. Entonces, pues eso fue todo, hermanos, y para los que no son hermanos también, pues que Dios tenga misericordia de todos ustedes, que Dios, si Él tiene misericordia de ustedes, pues les otorgará el don de la fe, así como a todos los que ya pues tenemos fe, pues nos lo otorgó una vez, ¿no? Entonces eso fue todo. Recuerden que si quieren ver de nuevamente este live o los live anteriores que hemos hecho, estamos en la plataforma roja como Justo por la Fe, y la misma foto de perfil van a encontrar, si la llegan a buscar así explícitamente, pues el canal que se llama Justos por la Fe. Él también es hermano, no sé si lo conozcan, pero ahí está también él, ¿no? Predicando el evangelio. Si no, pues aquí está, tengo anclado aquí en el perfil de TikTok el cómo pueden ir a buscar el canal, porque como es reciente, no tiene demasiadas vistas, pues no aparece de primera, ¿no? Entonces, pues ahí está para quien quiera, y pues este live y los que vayamos a hacer y los que ya hicimos, ahí están todos completamente, de manera completa, sin cortes. Entonces, nos vemos el día de mañana para seguir leyendo la palabra en Génesis 4, versículo 17 en adelante. Nos vemos. Adiós.